Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero le damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y nos hemos detenido para hablar acerca de el día de Jehová, y hoy quisiéramos poner el título El día de Jesucristo, según Filipenses capítulo 1, versículo 6. El día de Jehová, el día de Jesucristo, el día de juicio, la segunda venida, enfoca hacia la misma dirección. Vimos que se le llama en Romanos 2:5 el día de la ira de Dios. Mateo 10:15, el día del juicio. Segunda de Corintios 1:14, el día del Señor Jesús. Filipenses 1:6, el día de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 22, aquel día. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 8, el día del Señor vendrá. San Juan capítulo 6, versículo 39, el día postrero. Vimos en la anterior presentación cómo el Señor Jesús habló acerca del juicio final. San Mateo capítulo 10, San Mateo capítulo 12, San Marcos capítulo 8, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy queremos trabajar con el día de Jesucristo, que es el día de Jehová, el día de la segunda venida, el día de juicio. El apóstol Pablo, hablando de ese día que vendrá, nos da algunos detalles interesantes. Recuerde, estamos hablando usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 31, el apóstol Pablo expresó: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día en el cual, dice Pablo, juzgará al mundo. La segunda venida del Señor Jesús es ese día de Jehová, es ese día de juicio. Cuando leemos a Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13, Pablo nos habla de la segunda venida como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienaventurada. Cuando usted estudia la palabra bienaventurado o bienaventurada, se descubre un universo de significado, una belleza de significado con la palabra bienaventurado o bienaventurada. En la serie que grabamos acerca de Apocalipsis, un refugio seguro, hablamos acerca de la palabra bienaventuranza y hay toda una serie de 8 sermones acerca de la palabra bienaventurado o bienaventurada. Aquí habla de la esperanza bienaventurada. La segunda venida, el día de Jesucristo, el día de Jehová, es un día de esperanza, es un día de gozo, de regocijo para los que se entregaron al Señor, y un día de expectación de muerte, dolor, terror y angustia para los que no se han entregado al Señor. En el capítulo 24 de los Hechos, en el versículo 25,
Mire lo que dice el apóstol, Hechos capítulo 24, versículo 25. La Biblia explica a la Biblia. Dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El juicio venidero, el día de Jehová, el día de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 32, Pablo sigue hablando y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La Biblia nos presenta, nos habla del día de Jehová, nos habla de el día de la ira de Dios, nos habla del día de Jesucristo, nos habla del día del juicio. Siendo que la Biblia se encarga de hacer un estudio tan profundo, tan detallado de este día, deberíamos nosotros en este tiempo entonces estar preparándonos para hacerle frente a ese día. Como dije, leímos en Amós que día de oscuridad, día de angustia, es un día terrible. Toda persona que no haya estado en paz con Dios, toda persona que no haya hecho sus arreglos para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, toda persona que no ha estado caminando con Dios como es necesario hacerlo, entonces ese día será un día espantoso, un día terrible. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará, sí, Cristo viene, sí, dos grupos, ovejas y cabritos, dos grupos, los que le creyeron y los que no le creyeron. Hablando de esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, versículo 27, mire usted lo que dice el apóstol, Hebreos capítulo 10, versículo 26, versículo 27. El día de juicio, el día de Jesucristo. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y añade, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Triste y lamentablemente, nos encontramos hoy día en un mundo religioso donde a sabienda la gente no se consagra a Dios. A sabienda la gente no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. A sabienda la gente transita por el mundo pecando, pero aparentando que no está en pecado. Ocultando, fingiendo, mintiendo, engañando. Entonces el día de Jesucristo, el día de Jehová, todas las cosas saldrán a la vista, todo se sabrá. Pedro dice, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9, lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9. Ponga cuidado. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Dice 2 de Pedro capítulo número 2, versículo 4 en adelante, lo siguiente, dice el apóstol, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice el apóstol Pablo, continúa diciendo, versículo número 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué le garantiza a usted que manteniendo esa actitud tan laxa, tan floja, qué le garantiza a usted que manteniendo esa actitud tan descuidada espiritualmente, alcanzará la salvación y la vida eterna cuando Cristo se manifieste? En el capítulo 3, versículo 7 de 2 de Pedro, dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La perdición de los hombres impíos, pero salvación y vida eterna para aquellos que se entregan y reciben a Cristo Jesús. Si el Señor no perdonó a los antediluvianos, si el Señor no perdonó a los demonios que cayeron en el cielo, si el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, ¿qué le garantiza a usted que si sigue esa vida descuidada, alcanzará salvación y vida eterna? Apartaos de mí, no os conozco, dice el Señor, a aquellos que no se mantuvieron caminando conforme a sus santos principios. El Señor vendrá, Él lo prometió, el día de Jehová, el día de Jesucristo, el día de la ira de Dios, el día de ajustes de cuentas, el día del juicio. Hoy estamos más cerca, deberíamos levantar la cabeza y prepararnos para ese día. Judas, versículo número 6, dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Juicio a los ángeles, juicio a los seres humanos, juicio para todo. El gran día, el día de la ira de Dios. No es un anuncio para estar lleno de miedo, lleno de terror, no. Es un anuncio para estar lleno de gozo, de alegría y de paz y de sola, sabiendo que el Señor viene a buscar a su pueblo, sabiendo que el Señor viene a rescatar a los suyos, sabiendo que el Señor tiene un día para acabar con el pecado, con la maldad, con el diablo, con los demonios y con todo lo que hace daño a sus hijos y a su creación. Es un día de gozo, un día de alabanza al Señor. Es un día de terror, es un día terrible para el malo, para el impío, para el que rechazó a Jesús. Pero es un día de salvación y vida eterna para aquellos que se entregaron a Él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Un día de gloria para nuestro Dios. Mire qué interesante nos presenta el apóstol Pablo también acerca de la experiencia de los redimidos. ¿Qué harán los redimidos después de ese día? Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 2 y versículo número 3. Mire qué privilegio, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y añade ahora: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¡Qué privilegio! 1000 años de juicio en el cielo. ¡Qué privilegio! Hacerle juicio a Satanás y los demonios. ¡Qué privilegio! Revisar los libros y saber por qué se perdió este o aquel. 1000 años de juicio, 1000 años de servicio a Dios, donde las cosas se aclaran y todo sale a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Santiago aparece una declaración interesante. Si hay juicio, necesario es que haya un código legal, una ley
¿Cómo se llama esta ley? ¿Qué nombre le da Santiago? Ponga cuidado. Vamos a ver el capítulo de Santiago capítulo 2. Vamos a ir primero y leamos la belleza de el versículo número 12. Santiago 2:12. Dice el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esta ley de la libertad? ¿En qué está pensando Santiago cuando escribe la ley de la libertad? Mire usted más adelante en el versículo 8 y lea todo el contexto y el párrafo para que la idea quede clara. Dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y ahora dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cuál ley? Y él añade, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Y qué parte de la ley es esta? Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Y a cuál de la tabla se está refiriendo Santiago? A la segunda tabla, la que tiene que ver la relación del prójimo con el prójimo, de uno con su prójimo, del hombre con el hombre. Por eso dice el versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de los 10 mandamientos es el código moral. Estos 10 mandamientos son los principios a través de los cuales Dios hará juicio. La ley de la libertad. ¿Para cuántas personas es el juicio? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, lo siguiente, 2 Corintios 5, 10. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos tocando el tema el día de Jehová y estamos mostrando cómo ese Jehová es Jesucristo y estamos hablando hoy de el día de Jesucristo, que es lo mismo, la segunda venida del Señor Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 10, dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, todo mundo será juzgado, todos compareceremos, todos tenemos una cita con este juicio. San Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante, es lindo lo que dice el Señor Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, mire usted lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, juicio. Pero hay nada que temer si estamos en Cristo, si nos entregamos a Él, si le pertenecemos a Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 13. En la medida que avanzamos en el conocimiento de Jesús, a través de la apocalíptica, descubrimos tesoros inapreciables. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, cada uno, un juicio para todos, juicio para cada uno. Me gusta como el apóstol Pablo nos habla de un juicio justo y cómo la Biblia presenta un juicio justo. ¿Qué significa un juicio justo? Número uno, el juez es el juez justo, que es Dios, no se parcializa. Y dice San Juan que Dios le dio a Cristo todo el juicio. Nadie conoce tan íntimamente al ser humano como Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, que sufrió y padeció y aprendió obediencia a través del sufrimiento, que dio su vida por nosotros. Un juicio justo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, mire lo que dice Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 5. La Biblia es maravillosa y hay que dejarla que ella hable. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. El día de la ira de Dios, el día del justo juicio de Dios. ¿Ha sido paciente Dios? Sí. ¿Ha tenido misericordia? Sí. ¿Ha enviado su espíritu? Sí. Jesús dijo, como en los días de Noé. Cuando usted estudia los días de Noé, descubre, número 1, Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad de los hombres, los designios del pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Y Jehová determinó, capítulo 6, versículo 3, dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Durante 120 años Noé estuvo predicando a través de su testimonio, de su ejemplo y el de su familia. La vida de Noé se convirtió entonces en un modelo, un ejemplo de lo que los antediluvianos debían hacer. Cuando vamos al capítulo 11, versículo 7 del libro de Hebreos, dice el apóstol Pablo dice en Hebreos 11:7 que Noé condenó a los antediluvianos. Dios le dio tiempo. Dios manifestó su gracia, pero no hicieron caso. De modo que cuando el diluvio llegó, estaban en pie Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y solo ellos entraron en el arca. Dios le dio tiempo, Dios le dio de su gracia. El Señor tuvo paciencia. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, la apocalíptica bíblica, y estudia los periodos de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, usted descubre los tiempos para cada parte. Y cuando estudia la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias, usted se queda maravillado de ver la cantidad de tiempo que Dios le ha dado. Desde 1844 hasta la fecha, van más ya de 100 años. Dios esperando, Dios aguardando. 1944, 100 años, y súmele todo lo que ha pasado desde 1944. Dios ha sido paciente. Dios ha estado esperando. La pregunta es, ¿esperará Dios para siempre? No. Pronto terminará todo esto. Pronto el Señor pedirá cuentas. Un juicio justo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, mire qué cosa linda, la Biblia es la mejor intérprete de la voluntad y la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo número 5. Mire qué cosa linda, dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. No tenga lugar a dudas, Dios hará un juicio justo. Si usted se entrega a Él y acepta la salvación en Cristo Jesús, usted alcanza salvación y vida eterna. Si usted no lo hace, entonces, al rechazar a Jesús, rechaza la salvación. Usted tiene entonces la maldición, la condenación y la pérdida eterna, un justo juicio. Dios proveyó todo para su salvación. ¿Usted la acepta o la rechaza? Un juicio justo. Dios es justo. Me gusta una frase que aparece en el Salmo 19, versículo 9. Mire qué cosa linda. Salmo 19, 9. La Biblia es un manantial y la Biblia es la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 9. Dice el 19, 9. Salmo 19, versículo número 9. Un juicio justo. Pero mire qué hermoso es este versículo. 19, 9. Dice el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y añade ahora, los juicios de Jehová son verdad. Y dice, todos justos. El día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida de Cristo Jesús. Dios, el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo y todas las huestes del cielo preparados para buscarnos, llevarnos a la casa celestial, a la patria eterna y darnos así para siempre la salvación y la vida eterna. El día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida, es la esperanza bienaventurada.
Bienaventurado, bienaventurada significa la bendición de Dios, significa que Dios le trata en forma distinta, significa que Dios le provee de algo que, aunque usted no lo merece, Dios se goza y se alegra en presentarlo y dárselo. Un bienaventurado es una persona a la que Dios trata de una manera distinta, a la que Dios le da un privilegio diferente, una persona a la que Dios da, ofrece, entrega una bendición superior. Por eso, cuando usted lee el Salmo número 1, habla de bienaventurados. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, a San Mateo capítulo 5, Cristo comienza su sermón de la montaña con la palabra bienaventurado. 8 bienaventuranzas. Bienaventurado, dice el Señor Jesús, dichoso, afortunado, bendecido, privilegiado, una persona que recibe algo especial de parte de Dios. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, descubre 7 bienaventuranzas. Por alguna razón están utilizando tanto esta palabra bienaventurado. Ahora nos dice aquí la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 13. El día de Jesucristo, la segunda venida. Todos aguardamos ese día, pero deberíamos aguardarlo, deberíamos esperarlo cumpliendo con lo que Cristo presenta en la parábola de los talentos. Esperar al Señor trabajando, ocupados en llevar la salvación y la vida eterna a otra persona. Y levantar la cabeza porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Un juicio justo, un juez justo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 2, nos habla de ese día y nos habla de las consecuencias de ese día. Es un día decisivo y de consecuencias eternas. Hebreos capítulo 6, versículo número 2. Dice Hebreos capítulo 6, versículo número 2, y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y dice, y del juicio eterno. Consecuencias eternas. El que alcanzó la salvación al aceptar a Jesús, su consecuencia es salvación y vida eterna por siempre. El que hizo lo contrario, entonces, queda condenado para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mire usted lo que dice. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, los que rechazan la gracia de Dios, los que rechazan la bendición de Dios, los que rechazan a Cristo Jesús. El día de Jesucristo, el terrible día de la segunda venida. Si la gente pensara un poco más en lo terrible de ese día, estarían haciendo mejores arreglos para hacerle frente al día de Jehová, hacerle frente al día de la ira de Dios, hacerle frente al día de Jesucristo, prepararse para la segunda venida. La vida entera abierta ante Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, versículo 14. Amigo, amiga, nada quedará oculto. Todo saldrá a la luz. Todo saldrá para ser manifiesto. Si se entrega a Jesús, si perdona sus pecados, si le lava con su sangre, entonces sus pecados estarán pagados por Cristo Jesús. Eclesiastés presenta un pensamiento interesante, capítulo 12, versículo 13-14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13-14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y añade, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo estará abierto ante los ojos de Dios. Llama la atención San Lucas capítulo 12, versículo número 2. San Lucas capítulo 12, versículo 2, mire usted lo que dice el Señor Jesús. San Lucas
capítulo 12, el versículo número 2. Dice el verso 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesús pone bien en claro y en perspectiva todo lo que es la vida del ser humano. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos trabajando con el título El Día de Jehová, y hoy hemos titulado El Día de Jesucristo porque es lo mismo. Recuerde que al hablar de la apocalíptica bíblica, estamos presentando lo que es el significado y el valor de esta literatura. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios da a conocer al hombre, a la humanidad, lo que ésta no conoce, lo que ésta no sabe. Dios revela el futuro, Dios revela los acontecimientos. De allí la importancia de leer la apocalíptica bíblica en toda la palabra de Dios. Y por eso hemos estado repitiendo dónde está esta apocalíptica bíblica en la Biblia. Número 1, Isaías capítulo 24 al 27. Número 2, Ezequiel capítulo 38, 39. Número 3, Daniel capítulo 2 y capítulo 7 al 12. Joel capítulo 2 y 3. Zacarías capítulo 9 al capítulo 14. San Mateo capítulo 24. Marcos capítulo 13. Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis, la apocalíptica bíblica en todas las escrituras. Léalo, póngase al día, a tono con lo que es la apocalíptica bíblica. Y para hacer más interesante y emocionante el estudio, descubra a Jesucristo en la apocalíptica bíblica, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos temas tendremos que presentar? No sé, serán bastantes, pero levantaremos a Jesús, daremos a conocer a Jesús, presentaremos a Jesús, descubriremos a Jesús en la apocalíptica bíblica. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vemos entonces que el día de Jehová y el día de Jesucristo es lo mismo, y la segunda venida es lo mismo. Ahora, ese día de Jehová o día de Jesucristo tiene algunos perfiles profundos e interesantes. Por ejemplo, se le llama día de tinieblas y oscuridad. Es lo que nos dice Joel capítulo 2, versículo 2, y leímos en Amós capítulo 5, versículo 18, y en Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15, hasta el versículo número 18. Día de tinieblas, día de oscuridad. Leamos por lo menos el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. Es un estudio fascinante e interesante donde Dios revela, donde Dios da a conocer, donde Dios presenta en forma clara la verdad acerca de este día. Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El día de Jehová será un día de oscuridad, un día de tinieblas para los malos. Será un día de pavor y terror para los que no siguieron al Señor. Será un día espantoso para los perdidos y los impíos. El día del furor de la ira de Jehová, dice Sofonías. Día de angustia y de aprieto, dice Sofonías en el capítulo 1, versículo 15. Dice el día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Por qué ser tan descuidados? ¿Para qué ser tan indiferente? ¿Por qué no empezar a prepararnos ahora? Amigo, amiga, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Nos dice la Biblia que ese día será día de venganza. Isaías capítulo 34, versículo número 8. Isaías 34, versículo 8,
día de venganza, donde el Señor pondrá las cosas definitivamente en su lugar. Dice Isaías 34, versículo 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Día de venganza. Jeremías capítulo 46, versículo número 10. Jeremías 46, versículo 10. Día de venganza, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida. Capítulo 46, versículo 10 dice, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Día de venganza, día de retribución. Oseas capítulo 9, versículo 7, nos habla también de ese día de retribución. Dice el capítulo 9, Oseas, versículo 7. Es un día terrible, es un día muy serio, un día espantoso. Preparémonos para ese día, la venida de Jesús. Dice Oseas, capítulo 9, versículo 7. Vinieron los días del castigo y vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. El día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día de Jesucristo, la segunda venida. Esperamos, aguardamos esa segunda venida de Cristo Jesús. Isaías nos dice que es un día de castigo. Isaías, capítulo 10, versículo 3. Día de castigo, amigo, amiga, hermano, hermana. Necesitamos levantar la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, porque como dice Pablo en Romanos 10, 17, la fe es por el oír por la palabra de Dios. No lo que diga el predicador, la palabra de Dios. No lo que opinan las personas, la palabra de Dios. No lo que crea la gente, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Isaías capítulo 10, versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? El día del Señor vendrá. El día del Señor está en camino. El día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida. Aquel día será candente como un horno, dice Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Candente como un horno. Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo viene por segunda vez, el día de Jesucristo, y destruye a los malos. Y después del milenio, cuando sucede la segunda resurrección y los malos resucitan y son engañados otra vez por Satanás y sus demonios y pretenden atacar la santa ciudad, entonces desciende fuego y los consume y los quema a todos, incluyendo a Satanás y sus demonios, y son completamente convertidos en ceniza. Y queda para siempre borrado el pecado y la maldad de la existencia. Este día de Jehová, este día de Jesucristo, afectará toda la tierra. Mira lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 2. La Biblia es hermosa, responde sus preguntas, sus inquietudes y le aclara la verdad acerca de la existencia humana. Y no solo eso, le explica el acontecer humano conforme a la palabra
y a la voluntad de Dios. Isaías capítulo número 2, versículo 12 en adelante. Mire qué cosa interesante. Isaías capítulo 2, versículo 12 en adelante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice ahora, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando Cristo venga por segunda vez, se acabaron las guerras, se acabaron los pleitos, conflictos y demás. Quedará todo el acontecer del pecado en el pasado, y el Señor comenzará una linda y nueva experiencia con su pueblo. Dice el versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido el día de la ira de Jehová. Y sigue diciendo en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 18, y quitará totalmente los ídolos. Versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis aparece esta figura que Juan toma prestada para hablar de qué harán los malos cuando Cristo venga por segunda vez. Apocalipsis capítulo número 6, mire qué interesante, cómo se van y se meten en las cuevas y quieren esconderse del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 6, mire qué interesante. Dice el versículo número 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, lo que dice Isaías. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es hermosa la palabra de Dios, da esperanza. Sofonías capítulo 3, versículo 8, mire qué cosa linda. Sofonías capítulo 3, versículo número 8, dice el verso 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sí, amigo mío, Cristo viene por segunda vez. Sí, sus palabras son fieles y verdaderas. Malaquías capítulo 4, versículo 1, ya leímos, ese día vendrá y será un día espantoso para quemar y consumarlo todo. Amigo, amiga, cada ser humano tiene que hacerle frente al juicio de Dios. Permítame aterrizar leyendo en el libro de Amós, en el capítulo 5, Amós capítulo 5, los versículos 18 al 20. Ponga cuidado. Amós capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Dice el versículo 20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz,
oscuridad que no tiene resplandor? Sí, para los impíos, para los perdidos, para los que rechazaron a Jesús, será un día espantoso. Sin embargo, para aquellos que se han entregado al Señor, para aquellos que le creyeron a Dios, para aquellos que se humillaron ante el Señor Jehová, para aquellos que le reconocieron como su Dios, su Señor y su dueño, para aquellos que le reciben, mire qué cosa linda, y con esto terminamos. Isaías capítulo 25, versículo número 9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, problemas, dolor y sufrimiento, sí, crisis en este mundo. Dios no está en crisis. Amigo, amiga, levante sus ojos y mírelo a Él, no a los problemas y las dificultades. Isaías 45, 22 dice el Padre Celestial, mírenme a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, levante su vista, porque su redención está cerca. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta prepararse a través de la palabra de Dios para entregarse a Cristo por medio del santo bautismo, para que su nombre se registre en el libro de la vida? ¿Acepta usted vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Acepta renunciar a sus caminos equivocados y erróneos, sus caminos que están en contra de Dios, para caminar por las sendas de salvación y vida eterna? ¿Acepta usted salir de la oscuridad para venir a la luz? ¿Acepta ser miembro de la familia de Dios? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga a su vida y convierta su cuerpo en templo para morada del Espíritu Santo? ¿Acepta usted la compañía de los ángeles? ¿Quiere usted morar con Cristo, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo y con todos los ángeles y los salvados en el reino celestial? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por la esperanza bienaventurada. Le damos gracias porque Cristo viene por segunda vez. Le damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpia, nos lava de todo pecado. Le damos gracias por su Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Le damos gracias por la bendita esperanza de verle pronto. Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos. Los que tienen que ser bautizados, Señor, prepáreles y prepárelas para que pronto, a través del santo bautismo, su nombre esté en el libro de la vida. A todos los que por alguna manera han fallado, han flaqueado en su fe, fortalézcale, Señor. Que el Santo Espíritu venga y le fortalezca y produzca en cada uno de ellos y ellas el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a todos y a todas, Señor, le rogamos, Padre Santo, tómenos en sus manos bendita y diríjanos. Haga con nosotros y en nosotros su voluntad. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús de todo pecado, de toda maldad. Transforme nuestra vida, Señor, para hacer luz. Y como Noé en el pasado, que nuestra vida sea un ejemplo y un testimonio que inspire a otros a entregarse a usted. Padre Santo, nos entregamos en su mano santa y bendita. Le reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Y lo hacemos todo, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.